Hello, third juniors. How are you today? Para las actividades de hoy, cambié un poco las actividades que había pensado, porque a medida que iba corrigiendo los exámenes, noté que en la parte de tenses, la mayoría tenía el mismo error. Específicamente en estas tres oraciones, fíjense, in 1492, Christopher Columbus, across the Atlantic Ocean. Oh, ocean está mal escrito. No le hagan caso a eso. But he, Asia. Después la otra que decía, the Asian Romance, hamburgers. Y por último, la que menos error tuvo, pero que igualmente algunos se equivocaron. My sister, a big cake for my birthday party last year. A medida que lo iba corrigiendo, me encontré con cosas como, por ejemplo, was sailed, y acá, por ejemplo, wasn't find. Incluso acá creo que leí un wasn't found. En este ejercicio, en el número 2, acá hubo una confusión si usar did o si usar was o si usar were. No sabían cuál era el correcto. Y de este lado me encontré cosas como it, it o incluso was it. Y en esta última was bought. ¿Sí? La mayoría de estas están mal. Yo se las fui diciendo muy rápido mientras les mandaba las correcciones de los ejercicios, pero me gustaría detenerme porque no es la primera vez que pasa, que cometen estos errores, y me parece que se debe a esto que les puse en el título, que a veces no saben manejar en una oración cuándo usar was, cuándo usar were y cuándo usar did, porque al fin y al cabo los tres son de pasado y siento que muchas veces terminan haciendo ti, el que toca es el que usan, y por ahí se olvidan de las reglas o capaz que no le hemos dado la importancia a buscar algunos tips para saber cuándo tengo que usar uno y cuándo tengo que usar el otro. Así que por eso me pareció importante que hoy lo destináramos a eso. Por favor, les pido, miren este video hasta el final, no se salteen nada, porque ya les digo, de los 24 que son ustedes en tercero juniors, entre los dos terceros, todos en algún momento se confundieron o en la 1 o en la 2 o en la 3 con estos verbos, ¿sí? Primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que was y were están separados de did. ¿Estos dos verbos están en pasado? Sí. ¿Los dos se usan para pasado? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Las vamos a ver ahora. Pero algo quiero que quede muy en claro es que no los podemos usar juntos. No puedo en una misma oración usar was, were e inmediatamente sumarle un verbo en pasado, ¿sí? No se puede y ahora vamos a ver el por qué. Este lado, el lado donde tenemos a was y were, lo vamos a llamar, vamos a ponerlo de un color, verb to be. Y de este lado, que tenemos la palabrita did, lo vamos a llamar past simple. Son dos temas diferentes. Was y were son el pasado de is, am y are, de los verbos to be, y did es un auxiliar que uso para armar una oración en pasado. Cuando hablamos del verb to be in the past, a lo que nos estamos refiriendo es al verbo ser y estar del que tanto hablamos, ¿sí? Ese es el verbo to be, nada más que en pasado. En pasado, ser o estar, was o were. Esto lo voy a dejar por acá, para que se acuerden. Algo importante cuando usamos cada una de estas palabras son los sujetos que le corresponden a cada uno, ¿sí?
Con where, you, we y they, yo acá puse I. Hay algunos casos, algunas situaciones en donde usamos I con where. No es algo que vayamos a ver ahora, así que por lo tanto lo voy a sacar. Nos vamos a quedar con que where lo uso con you, we y they. Y de este lado, I, he, she and it son los sujetos de was, ¿sí? Voy a usar was y where cuando necesite usar el verbo ser y estar en pasado, ¿sí? El pasado de ser fue y el pasado de estar estaba. En esas ocasiones voy a usar was y where. Y ahora me van a decir, pero señor, ser y estar son verbos y si están pasado, ¿por qué están separados del past simple? Porque son unos verbos exclusivos, vamos a llamarlos así. Son verbos especiales y como son tan especiales y son tan importantes en inglés, tienen una categoría separada. Yo puedo usar was y were para hacer oraciones en afirmativo, los puedo usar en oraciones negativas, los puedo usar en preguntas, ¿sí? Son tan particulares que puedo hacer todos los tipos de oraciones usándolos a los dos, tanto a was como a were. Y son tan exclusivos que quedan excluidos del resto de los verbos cuando hablo en past simple. En past simple entran todos los otros verbos que conocemos. Ahora, no sé, por ejemplo, leer, escribir, dormir, comer, bailar, cantar, etc. Todos los otros verbos entran acá, en past simple. ¿Y cómo entran? De dos formas. Tenemos los que son regular verbs y tenemos los irregular verbs. Vamos a ahí. Entonces, dentro de regular verbs nos encontramos con verbos como, por ejemplo, no sé, decide, play, study, stay, ¿sí? Y cuando tenemos verbos irregulares, acá tenemos go, el verbo go, el verbo buy, el verbo have, make, ¿sí? ¿Por qué decimos que son irregulares? Porque sus formas en pasado cambian. ¿Cómo quedarían estos verbos? Bueno, acá tendría decide, queda en pasado decided, era al revés, decided, play queda como played, study como studied, stay como stayed, ¿sí? Y de este lado, en los irregulars, tenemos a go que es went, buy que es bought, have que es had y make que es made. Acá entran todos los otros verbos menos el pasado de ser y el pasado de estar. Esos dos son was y were y los tenemos del otro lado. Así como de este lado charlamos que el verbo to be tiene su forma afirmativa, su forma negativa y las preguntas, para armar oraciones en pasado con todos los otros verbos que no sean ser o estar, también tienen sus formas. Puedo armar oraciones afirmativas, puedo armar oraciones negativas y puedo armar preguntas. Pero para esto, para armar estas oraciones, no necesito was y were, sino que necesito algo que se llama auxiliar. Y el auxiliar que tenemos en pasado es did, ¿sí? Acá es donde entra did. Lo voy a usar específicamente para oraciones negativas, didn't, y para preguntas. Porque en las oraciones afirmativas solamente tengo que poner el verbo en pasado, ¿sí? No necesito ningún auxiliar. Esto sería como a grandes rasgos las diferencias, ¿no? Yo siento por ahí que ustedes a veces, no sé cómo decirlo, como que incluyen ser y estar en la lista de verbos irregulares, ¿sí? Y
O muchas veces ni siquiera lo incluyen acá. Es como... No sé cuál es el por qué, pero ustedes también lo ponen, fíjense acá, wasn't found. Ya tengo el verbo en pasado. ¿Por qué wasn't? Si para armar una oración en negativo necesito del auxiliar did, entonces didn't, y en todo caso el verbo acá queda como find, porque la parte negativa ya la tiene el didn't. Entonces me llamó mucho la atención que este error se repitiera tanto. Vamos a armar las oraciones, estas mismas que tenemos acá arriba, vamos a armarlas correctamente, ¿no? ¿Cuáles serían sus respuestas correctas? Vamos con la primera. La primera dice, in 1492, Christopher Columbus, y dice que tengo que usar el verbo sail, ¿no? De navegar. Across the Atlantic Ocean, but he, de nuevo todo un espacio, dice que tengo que usar find en negativo, Asia. Yo acá necesito decir, primero que nada, tengo algo re importante acá, un time reference. Esto lo vamos a marcar con otro color porque es súper importante, es una referencia de tiempo. Esto me está indicando que la oración está en pasado. Perfecto. Pero acá empieza la duda. ¿Pongo was aware? ¿Pongo sailed? ¿Pongo was sailed? ¿Pongo did sail? Como que no se dan cuenta qué elección tomar. Y a veces siento que es eso, que es como un tatetí. Bueno, el que tocó es el que usan. Y esto a veces es sacrificar un punto del examen, como pasó ahora. Tengo que usar el verbo sail. Sail es un verbo regular, se le agrega ed. Tengo que armar una oración en pasado. Tengo que decir algo así como en español sería en 1492. Colón navegó a través del Atlantic Ocean, pero no encontró Asia. En algún momento de esto que les dije en español, ¿dije estaba o fue? Es decir, los pasados del verbo ser y del verbo estar, no lo dije. Entonces no necesito, porque gramaticalmente, o sea, si hablamos en inglés, está mal decir was sailed. Si yo tengo que traducir esto, acá estoy diciendo en 1942, Colón navegó a través del Océano Atlántico. ¿Vieron que digo dos verbos juntos? Fue, navegó. Eso no puede pasar en una oración. Acá lo correcto es decir que él sailed across the Atlantic Ocean. ¿Se entiende? But he, Asia. Este resultó como más conflictivo porque no sabían si poner wasn't find o wasn't found y después las otras opciones, didn't find o didn't found. Tengo el verbo... ahí está. Tengo el verbo find y yo ya sé que find es irregular. Acá también noté por ahí un poquito de falta de estudio de los verbos. El pasado de find es found, ¿sí? Y yo tengo que decir que él no encontró Asia. En esto que les digo, él no encontró Asia. ¿Escuchan que yo digo él fue o él estaba? No lo dije. Él no encontró Asia, o sea, no encontró el continente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito escribir ese find en negativo. Como find no es un verbo exclusivo, como was y were, necesito hacer uso del auxiliary que tengo en pasado. El auxiliary para negativa es didn't. Esperen, vamos a ponerlo con color para que se entienda que es la respuesta. Didn't. Y ahora sí puedo usar el verbo, pero me van a decir, pero seño, es pasado, tenés que ponerlo en pasado. Didn't found. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque la cuota de pasado ya está en didn't. Por eso es un auxiliar. Por eso se llama auxiliar a esa categoría de palabras, en este caso al did. Porque me auxilia, me ayuda, me da la pauta de que estoy hablando en pasado.
Por lo tanto, mi verbo lo tengo que poner en infinitivo. But he didn't find Asia. Y fíjense, no usé was y wasn't en ningún momento. No lo necesité, porque no estaba hablando del verbo ser o del verbo estar. Estaba hablando del verbo sail y del verbo find, que como pobrecitos no son exclusivos, como lo van a hacer was y were, o sea, ser y estar en pasado, necesité ¿de qué cosa? De dos cosas, de la ed, del pasado simple para verbo regular, y del didn't, auxiliar del pasado simple, para poder poner el verbo find en negativo. Espero que se entienda, capaz que estoy hablando muy técnico, lo quiero hacer lo más práctico posible. Vamos con la siguiente. Esta fue, si alguien le pegó a los dos acá, no sé, no me lo anoté, pero me parece que solamente le achuntaron a uno y no a los dos. Bueno, The Ancient Romance. Dice que tengo que usar el verbo eat. Hamburgers. Y acá a veces, cuando nos pasa estas cosas que tenemos dos espacios, decimos, pucha, pero tengo un verbo. ¿Cómo hago? Bueno, acá hay algo re importante y lo voy a marcar con color. Es una pregunta. Eso quiere decir que yo voy a necesitar algo de este lado, ya sea was, were o did, ahora vamos a ver cuál es el correcto, y algo acá, en este caso el verbo eat. Pero ¿cómo va a ir? No lo sé. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo sé yo que esta oración está en pasado? Porque acá está mi time reference o mi keyword. Ancient Romance. Los antiguos romanos que ya están recontra remil muertísimos. De esos estoy hablando, ¿sí? De algo que pasó hace muchísimos años. Algunos pusieron, como les puse acá arriba. Algunos pusieron did, algunos pusieron was y algunos pusieron were. Pero ¿cuál es el correcto? Ahí yo sentía que hicieran, bueno, listo, pum, was. ¿Por qué no puedo poner was en este lado? Porque vamos a traducirlo literal, ¿no? Al español. Si yo pongo was, acá estoy diciendo, ¿estaban los antiguos romanos comían hamburguesas? Lo repito, ¿estaban los antiguos romanos comían hamburguesas? ¿No sienten que ese está de más? Es porque no lo necesito, porque no necesito usar el verbo be, ¿sí? No necesito usar was y were en el past. Tengo que usar el verbo eat. Y como pobrecito no es particular como el verbo be, tengo que recurrir a algunas cosas de las reglas de pasado simple para poder armar la pregunta. Para armar la pregunta, in past simple, ¿qué auxiliar tengo para empezar una yes-no question? O una pregunta. Acá dice que tengo did. Ay, lo saqué. Ay, bueno. Did. Did the ancient Romans. Did en español no tiene traducción, pero me da la cuota de pasado en la oración, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que ya puse el did, pero no lo escuchen. The ancient Romans, hamburgers. Yo tengo que decir que los antiguos romanos comían hamburguesas. Escuchen, comían in the past. ¿Comían hamburguesas? Bueno, ¿cuál es el pasado de eat? Ate. ¿Listo? No, esto está mal. ¿Por qué? Porque según las reglas del pasado simple, en la pregunta, el did es el que se lleva la cuota de pasado, por lo tanto, el verbo tiene que ir en infinitivo. Did the ancient Romans eat hamburgers? No puedo decir did the ancient Romans eat hamburgers, porque ahí estaría poniendo el pasado dos veces. Capaz que para el español no tiene sentido, pero en el inglés sí tiene sentido porque es su estructura, es la forma en la que organizan sus oraciones, es su método, ¿sí? Por eso a veces nos juega en contra traducir literal. Yo ahora, vieron que les estoy armando el video en español y les estoy hablando desde el español. O sea, traduciéndolo esto al español.
A mí no me gusta eso, a mí me gusta pensar las cosas en inglés. Me parece que es mucho más enriquecedor para ustedes y es más práctico para aprender, pero me parece necesario que vean y que se den cuenta de qué pasa cuando yo meto el verbo to be, cuando yo uso was y were con otro verbo. Was y were son verbos en pasado, sí, pero son verbos particulares. Son tan particulares que los separo del resto de los verbos. Es como que en una primera instancia fueron verbos irregulares. Es decir, que el pasado de is, piénsenlo así, el pasado de is es was, el pasado de am es was o were, dependiendo, y el pasado de a es were, ¿sí? Yo lo pienso así, bueno, pucha, son verbos irregulares. Pero como son tan particulares, los sacaron de esa lista, en realidad no es que pasó eso, pero quiero que lo piensen así, salieron de esa lista y armaron su propia forma afirmativa, su propia forma negativa y su propia forma interrogativa, porque son particulares, ¿sí? Es un verbo totalmente diferente a go, buy, have, make. Pobrecito, estos verbos son tan normales o tan no particulares que quedaron de este lado, de este lado. En cambio, el verbo to be tiene otra estructura. Siguen siendo verbos. Entonces, si yo acá, como les contaba recién, pongo acá arriba was sailed, estoy diciendo que él navegó a través del Atlantic Ocean. Y queda mal, porque no necesito el verbo to be en esa oración, ¿sí? Vamos a ver con otro ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo. My sister, dice que tengo que usar el verbo buy, a big cake for my birthday. For my birthday party last year. Uy, year. Bien. ¿Con qué empezamos? Primero leo toda la oración. My sister, a big cake for my birthday party last year. ¿Tengo algún time expression, alguna time phrase, alguna keyword? Yes, last year. ¿Sí? Yo ya sé que tengo para usar o past simple o el verb to be. En realidad no tendrían por qué siquiera pensar en que pueden usar el verbo to be porque no se puede usar acá. Ya sé que lo tengo que usar in the past. Bien, tengo el verbo buy. El verbo buy es un verbo exclusivo como was y were, que tiene su forma afirmativa. Puedo decir buy y para decir negativa, buyant. No, no es un verbo exclusivo, pobrecito. Está dentro de los irregular verbs, ¿sí? Entonces, descartado totalmente el verbo to be. Yo no puedo decir, por ejemplo, como muchos hicieron, was bought. My sister was bought a big cake for my birthday party last year. Yo lo tengo que pasar al español, repito, de nuevo. No me gusta hacer esto, pero quiero que vean cómo suena. My sister fue o estaba, porque ahí depende de cuál de los dos verbos to be sea, era o estaba, compró una torta para mi cumpleaños el año pasado. ¿Era necesario decir fue o estaba, compró? No tiene sentido, ¿vieron? Entonces, eso significa que solamente tengo que usar bought, solamente, y que no necesito hacer uso del verbo to be. ¿Cuándo voy a usar el verbo to be en una oración? Cuando entre paréntesis, por ejemplo, en vez de sail, hubiera aparecido be. Entonces ahí sí uso was o were, porque estoy obligada, ¿sí? Pero en este caso, a mí me da entre paréntesis el verbo que tengo que usar. Entonces, yo entiendo que pueda ser complicado en la parte en la que tengo que armar un negativo o en los ejercicios que tengo que armar una pregunta. Pero en el punto número 3, estando en un third juniors, me sorprende mucho que las voy a separar, ¿no? Porque estas dos estaban como permitidas. Y solamente esta no. Pero en esta parte, encontrarme con was bought para un third juniors es un gran mistake, un big mistake. Yo diría un huge mistake. Porque no puedo juntar el verbo ser o estar con otro verbo.
Porque al fin y al cabo, ser, estar, in the past, también son verbos, ¿sí? No puedo tener dos verbos juntos en una oración. No hay forma. Así que espero que esto haya servido como para evacuar un poco las dudas con respecto a cuándo uso were, was y cuándo uso did, ¿sí? Y que entiendan que el verbo to be está recontrapeleado con el past simple. Señor, pero si los dos están en pasado, sí, los dos comparten el tense, los dos son de pasado, pero tienen estructuras totalmente diferentes. Por eso nosotros en inglés primero trabajamos con el verbo to be en pasado, vemos cómo uso was, cómo uso were, cómo lo uso en afirmativo, en negativo y en pregunta. Y una vez que eso está fijo, ahí recién paso a trabajar el pasado simple del resto de los verbos, ¿sí? De los verbos regulares y de los verbos irregulares, que son quichicientos mil, pero pobrecitos están todos en ese grupo porque no son particulares como lo es el verbo to be. Necesitan de una forma, todos, ¿no? Todos los verbos que están en past simple, todos los regulars y todos los irregulars, necesitan de algún auxiliar, ya sea la ed en el verbo o ya sea cambiar el verbo, o el auxiliar didn't para la negativa y el auxiliar did para la pregunta, ¿sí? Son tan poco exclusivos todos los otros verbos que sí o sí los tengo que armar de esa manera. Antes de terminar el video me gustaría hacer una oración más en español, ¿no? Miren esta pregunta. Vamos a ponerlo con un color que se vea. ¿Estabas en el supermercado ayer? ¿Estabas en el supermercado ayer? Primero analizo. ¿Es una oración que es afirmativa, negativa o una pregunta? Es una pregunta. Bien, punto número 1. Punto número 2. ¿Está en presente, en pasado o en futuro? Está en pasado. ¿Por qué? Porque dice ayer. ¿Sí? Perfecto. Punto número 3. ¿Qué verbo tengo en esa pregunta? El verbo en la pregunta es estabas. Y si yo tengo que pasar ese verbo en inglés, el verbo estabas, ¿lo pasas como was, lo pasas como were o lo pasas como did? Muchos signos de pregunta. Necesito que, una vez que termines de ver este video, vayas al chat que tengas conmigo, el chat privado, y me escribas esta pregunta en inglés. Y necesito que me digas el por qué. ¿Por qué usaste was? ¿Por qué usaste were? ¿O por qué usaste did? ¿Sí? Tiene que tener fundamentos tu respuesta. No quiero que copies, que pegues en el traductor y que lo pegues en el chat, porque así no sirve. No estás aprendiendo y no me estás dando la posibilidad de ayudarte cuando cometas algún error, ¿sí? Entonces te voy a pedir que esta pregunta, ¿estabas en el supermercado ayer? Y esta otra pregunta, ¿compraste la carne la semana pasada? Esas dos preguntas necesito que las pases en inglés, ¿sí? Y que decidas if you're going to use was, where, or did, and why. That is the most important thing. I need to know why did you choose that word, yes? O por qué fue que lo cambiaste de esta manera. Así que esta va a ser nuestra primera tarea.